Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. Bueno, en esta ocasión aprenderemos a poner palabras clave en nuestro canal de YouTube. Hice este tutorial porque he visto que muchas personas con canales chicos, canales medianos, incluso hasta canales grandes, no le ponen palabras clave a su canal, a sus canales. ¿Para qué sirve esto? Bueno, esto es para que YouTube entienda, comprenda de lo que trata nuestro canal. Por favor, quédense hasta el final porque les voy a decir una cosa muy importante. Algo que nunca, pero nunca tienen que hacer. Bueno, comencemos. Tenemos que acceder a YouTube Studio. Estamos en YouTube, hacemos clic en nuestra foto de perfil y luego en YouTube Studio. Esperamos un momento hasta que cargue la página. Mientras tanto quiero pedirles que se suscriban a mi canal porque dentro de poco voy a estar haciendo videos para que aprendan a ganar suscriptores, a ganar visitas, así como mi canal gana suscriptores y visitas todos los días. Y activen la campanita, porque si no, de nada va a servir que se suscriban, porque si no activan la campanita, YouTube no... La puta que lo parió. Justo cuando estoy grabando. YouTube no les va a avisar cada vez que yo suba videos. Bueno, una vez estemos en YouTube Studio, entramos en configuración, aquí. Se nos abrirá esta ventana en la cual debemos pulsar en canal. Aquí. Y aquí podremos ver que dice palabras clave, añade palabras clave. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que escribir aquí? Tenemos que poner sobre lo que trata nuestro canal, la temática. Por ejemplo, si nuestro canal trata sobre videojuegos y hablamos o hacemos videos sobre Fortnite, por ejemplo, ¿qué tenemos que escribir aquí? Pues Fortnite, armas en Fortnite, videojuegos, gameplays, cómo conseguir tal cosa en Fortnite, o sea, de todo lo que hablemos en nuestros videos. Bueno, yo lo voy a hacer obviamente usando el ejemplo de mi canal, pero así como yo lo voy a hacer, ustedes tienen que ir haciéndolo con su canal, obviamente. Bueno, lo primero que tenemos que poner es el nombre de nuestro canal. En mi caso es Ángel PC Tutoriales. Recuerden que pueden ser palabras o frases, pero no les recomiendo que escriban frases muy largas. Bueno, ya lo verán. Una vez hayamos escrito una palabra clave, en este caso el nombre de nuestro canal, presionamos la coma y ahí está. Aquí pueden ver que dice introduce valores separados por comas. Y a ver, ¿de qué más habla nuestro canal? El mío. Habla sobre personalizar YouTube. Entonces agrego esa palabra clave, presiono la coma, ahí está. Con eso le estamos diciendo a YouTube de lo que trata nuestro canal. ¿Me entienden? Yo hago videos sobre cómo personalizar YouTube, sobre Windows 10, así que también lo voy a poner ahora. Por ejemplo, acelerar Windows 10. Presiono la coma. Y así hay que ir agregando las palabras clave, pero no escriban palabras clave largas. O sea, yo no voy a poner aquí cómo acelerar tu PC Windows 10 gratis, fácil y sin programas. No, porque si escribimos palabras largas se le va a hacer difícil a YouTube entender la palabra. Recuerden que no es un humano el que está ahí viendo qué palabras clave tiene nuestro canal, no, es la tecnología, o mejor dicho, una inteligencia artificial, y se le va a hacer difícil si ponemos palabras clave largas. Es como las etiquetas, o mejor dicho, al contrario de las etiquetas, pero eso ya lo veremos en otro video. Las etiquetas cambiaron y mucho. Bueno, ¿qué más? A ver, por ejemplo, un canal de cocina.
Pueden poner recetas, cómo cocinar, cocina rápida y fácil, cocinar con poco dinero. Y así, según la temática de nuestro canal, tenemos que poner las palabras clave. Por ejemplo, yo también hago videos sobre Instagram, sobre cómo usar Instagram desde PC. Así que puedo agregar eso. Usar Instagram desde PC. Y así funciona esto. Por ejemplo, si alguien está viendo videos sobre cómo usar Instagram desde PC, hay muchas probabilidades de que YouTube les recomiende un video mío. Porque YouTube sabe que en mi canal también se trata el tema sobre cómo usar Instagram desde PC. Y así podemos ir agregando un montón. Por ejemplo, yo también hablo sobre Google Chrome, personalizar Google Chrome, usar Audacity, que también hago videos sobre Audacity, sobre trucos de YouTube también. Recuerden que después de cada palabra clave tenemos que presionar la coma. Bueno, no me voy a estar poniendo a escribir todas las palabras clave, porque si no se me van a ir todos, se van a aburrir. Y yo no quiero eso. Y me parece que dentro de poco voy a hacer los videos como se me canten. Voy a hablar como hablo, como sé hablar. Aquí hablo con mucho cuidado porque si no YouTube me va a expulsar. Pero tampoco voy a hablar muy feo, ¿no? Voy a hacer algunos chistecitos, así, unas bromas. A ver. Y voy a agregar otras que también me van a servir porque dentro de poco voy a hacer videos hablando sobre eso. ¿Cuáles son esas palabras? Crecer en YouTube, ganar visitas, conseguir suscriptores. Ay, Dios mío. Escucharon, ¿no? El ruido de fondo, ¿no? Me tienen podrido, les juro. Pasan autos, motos. Bueno, yo lo voy a dejar ahí nomás, por ahora. Después lo voy a completar. Pero ya saben, ¿eh? Hablando de trucos de YouTube y sobre personalizar YouTube, miren estos videos porque les va a ayudar un montón. Ya me falta poco para terminar esta serie de videos sobre cómo personalizar YouTube. Y la siguiente serie va a ser sobre cómo crecer en YouTube. O intento de de cómo crecer en YouTube. No, mentira. Sí, les voy a mostrar todo lo que tienen que hacer para ganar suscriptores y visitas. Así que ya saben, suscríbanse, ¿eh? Sí, ya me estaba olvidando, ¿cierto? Que al principio les dije que les iba a decir justamente una cosa muy importante al final del video, que es lo que no tienen que hacer. Nunca, pero nunca en su vida pongan palabras clave con el nombre de otro youtuber, porque YouTube castiga esto. Quizá no hoy, no mañana, pero si su canal o si sus canales llegan a ser grandes, puede que YouTube algún día los castigue por eso. Eso va en contra de las políticas de YouTube. Por ejemplo, si hacemos videos sobre gameplays, sobre videojuegos, y ponemos palabras clave, a ver, ¿qué youtuber de videojuegos hay? ¿Cómo se llama este español? El Rubius. Ponemos el Rubius o ponemos Vegeta, no sé cómo se llama el otro. ¿Qué más? A ver. Bueno, no se me ocurre ninguno porque no conozco. O si hacemos videos, por ejemplo, de viajes y aventuras y escribimos Luisito Comunica, eso también va en contra de las políticas de YouTube. Bueno, una vez hayamos terminado de poner todas las palabras clave, le damos clic a guardar. Esperamos, ahí está, y así ya verán que su canal va a crecer a lo loco. No, mentira, esto ayuda, ayuda. No mucho, pero ayuda. No olviden suscribirse, activar la campanita, like, comentar y compartir el video. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chao.